primero que nada lo que reina es la incertidumbre, es decir, fue el primer sector que cerró, fue el último sector que abrió y hoy con los anuncios de los nuevos decretos que están por llegar, uno vuelve a recordar todo lo que nos sucedió el año pasado y bueno, y como te comentaba, reina la incertidumbre, uno queda descolocado y lo que espera que sean todas medidas razonables, que se haya tomado la experiencia de todo lo que sucedió el año anterior. Hoy ya tenemos determinado conocimiento de cómo se comporta el virus, por lo cual deberíamos trabajar, vamos a decir, más inteligentemente, tenemos protocolo, estamos preparados para poder desde la gastronomía afrontar la situación que dicen que se viene, así que bueno, esperamos las novedades a nivel gubernamental que se puedan ir dando. Con el transcurso de todo lo que fue el 2020 tuvimos distintos cierres por periodo que fueron más o menos intensos. Hubo establecimientos que directamente no estaban preparados porque quedaba la modalidad delivery o takeaway. Tenemos por otro lado también la hotelería que directamente no podía trabajar y aproximadamente fueron 10 meses lo que la actividad estuvo parada. En esos 10 meses, por supuesto, hubo una acumulación de deuda, hubo mucha gente que directamente no los pudo afrontar, es decir, que se han perdido patrimonio prácticamente de toda una generación que han estado trabajando, porque lo que sucede mucho también en nuestra actividad es que vienen los negocios heredados de padres a hijos y bueno, y esta pandemia lo que no ha traído es eso, se han perdido también capitales que han trabajado varias generaciones para construirlo. Es decir, en Paraná cerraron alrededor de 13 establecimientos y de lo que significan aproximadamente 100 puestos laborales. A nivel país se han perdido aproximadamente entre 8, 9.000, 10.000 puestos de trabajo. El golpe definitivo todavía no lo sabemos porque también el año pasado transcurrimos con distintos acuerdos que se fueron dando y medianamente pudimos pasar la temporada del 2019, que se trabajó la temporada turística, pudo haber llegado a haber alguna reserva o algunos fondos para poder hacer frente a la pandemia. En este nuevo año, en el 2021, nos vamos a encontrar con un verano que ya no fue bueno, la temporada turística, cuando hablamos de porcentaje de ocupación y demás, siempre estamos hablando de acuerdo a los protocolos que hoy tenemos, con los cuales estamos funcionando, como así también a lo largo y ancho del país hubo muchos establecimientos que directamente ni abrieron. Hoy, ante este nuevo panorama, no existen esas reservas y las empresas ya vienen sin espalda y también con muchas deudas acumuladas que se fueron dando con el correr del año que dijimos mientras no se trabajó. Lo que no tenemos que olvidar y lo que tenemos que entender incluso como consumidores cuando vamos a un local gastronómico o a un hotel es que el volver a trabajar en el mes de septiembre, octubre, noviembre para estos sectores significó volver a trabajar con la mitad de lo que podían o lo que tenían para trabajar. Con ese 50% tenían que cubrir los costos que les generó la pandemia, los costos para seguir funcionando. O sea, desde que se empezó a trabajar en este sector hasta hoy, han estado trabajando a la mitad de su capacidad. ¿Qué pasa si se pide que bajen más o que cierren? El esfuerzo que se hace tanto desde la parte de los colaboradores, de la gente que trabaja en la empresa es enorme, han colaborado muchísimo. Hubo que invertir en todo lo que es la adaptación para los protocolos y después siempre se trabaja bajo las restricciones y el distanciamiento social. En lo que es en el interior de los locales se habilitó hasta un 50%, por lo que si vos tenías 10 mesas hoy estás trabajando con 5, si tenías 50 estás trabajando con 25, eso es más o menos la medida que te da. Y a nivel local y en la mayoría de lugares también se habilitó lo que fue la vía pública, en determinados lugares donde así lo permitía, también otorgaron que se podía tomar media calzada, es decir, la calle, para que en el aire libre se pueda trabajar siempre respetando los 2 metros de distanciamiento, tratar de habilitar o dar más lugar a lo que era el espacio de mesas y sillas en la vía pública. Eso en cuanto a la gastronomía te hablo. En cuanto a lo que la hotelería, bueno, siempre que se le permitió trabajar,
con las propias limitaciones que el protocolo lo establece. Los costos no bajaron en el mismo porcentaje, lo que hace es que, como estábamos realmente comprometidos mientras no trabajamos, es decir, lo que se empieza a ver es la dinámica y la alegría del poder volver a trabajar, pero estamos muy lejos, muy lejos de lo que es una economía real, vamos a llamarlo así, del establecimiento, tanto de la gastronomía como la hotelería también. Y cuando hablo también de la gastronomía y la hotelería, tendríamos que diferenciar lo que son los lugares estrictamente turísticos, como también pueden ser los lugares como que tiene una ciudad que pueden llegar a tener un funcionamiento propio o una clientela propia de la ciudad. El turismo ha sufrido también, como todos sabemos, muchísimo, y de no ser el verano, que volvemos a hablar siempre trabajando a un 50%, y cabe aclarar también que no todos los establecimientos abrieron. Mar del Plata, por ejemplo, no abrió más un 30, un 40% de la hotelería en general, que todos los años funciona. Le preguntamos a Osvaldo Cabrera cómo llegan este sector al día de hoy, con qué ánimo, con qué nivel de actividad y sobre todo las deudas es lo único que tienen. Por otro lado, también tenemos lo que es la situación económica que estamos viviendo en general en el país. ¿Cómo se llega? Y hoy los gastronómicos y la hotelería, si quiero hablar de los dos, llegan con muchas deudas, es decir, hay deuda en energía, hay deuda en gas, hay deudas en impuestos. Lo que uno trata es de mantener el establecimiento en funcionamiento, porque prácticamente si cerrás, sí, ya no tenés posibilidad de volver a abrir, ya se hace muy difícil. Entonces uno llega cargado, como te estaba diciendo, de compromisos y deudas, sean con los mismos proveedores, sea en la energía eléctrica, sea en el gas, y ni hablar de todo lo que es los impositivos, que estamos permanentemente desde la Asociación Empresarial de Hotelería Gastronómica de Paraná, si se refiere a nivel local, municipal, se trabaja a nivel provincial con los impuestos provinciales, y también FEGRA está trabajando permanentemente con todo lo que son los impuestos nacionales, que uno espera que, ni bien superado todo esto, también vengan a reactivarse, que hay leyes que se han vencido, como fue la ley de emergencia turística, para poder hacer frente y regularizar paulativamente todo lo que son las deudas de los comerciantes. Que siempre la voluntad está en el pagar, también hay que destacar eso, pero prácticamente ha sido imposible por toda la reducción que estábamos hablando. Uno lo que ha priorizado es mantener la fuente laboral y el establecimiento que trate de llegar a ser lo más sustentable posible. Y tal vez esta pregunta que le vamos a hacer a Osvaldo Cabrera ya tenga respuestas en estos momentos, pero cuando se la hicimos todavía no estaba publicada la decisión de la provincia de Entre Ríos y la ciudad de Paraná y las distintas ciudades de la provincia sobre cómo se iba a reaccionar con el sector de bares y restaurantes y hoteles. Ahora, ¿qué hacen o qué piensan hacer si les piden cerrar? Y la percepción, si nos dicen que tenemos que cerrar, si tenés un decreto, y seguramente a la ley tendremos que acatarla, se verá después, se trabajará sobre todo lo que será también la asistencia que tendrá que ejercer el Estado. Hoy uno, como empresario, tiene la responsabilidad con sus empleados. Si uno por X motivo tiene que achicar planta o despide, inmediatamente se tiene que hacer cargo de todo lo que es la indemnización. Bueno, hoy con esa misma vara también el Estado, si prohíbe trabajar, tendrá que hacer frente a todo lo que uno no va a poder, no por voluntad propia, sino por una imposibilidad de un derecho, del derecho más digno que existe, que es el de poder trabajar. A nivel local, te voy a hablar, la gastronomía se mueve casi en un 80% en lo que es la nocturnidad. Por lo que estamos hablando, que si vos decís los vuelvo a cerrar, es prácticamente un golpe casi mortal que le estamos dando. Va a depender mucho de cómo salga ese decreto, y uno apela y cree y está confiado también en la regionalización de lo que vayan a ser las medidas. Es decir, no es lo mismo los distintos departamentos y la cantidad de habitantes que tengan, como así también la cantidad de contagios, como hoy se está hablando, la situación muy comprometida que tiene tal vez Buenos Aires, que no es nuestra realidad entrerriana. Hemos trabajado a conciencia, hemos respetado los protocolos, ni el turismo, ni la gastronomía, ni la hotelería han sido generadores de contagio de COVID.
se ve cuando estuvo cerrado o abierto, es decir, la variante no cambió, es decir, hemos trabajado con los protocolos en todos los niveles, en la hotelería, gastronomía, la gente cuando llega se le ha tomado la temperatura, se toman sus datos, hay alcohol en gel, por lo que uno disipa ahí en que no son lugares de contagio. Sí, cerrándolo, vos lo que alentás justamente es a la clandestinidad. La gente está cansada, no deja de salir, no deja de tener sus juntadas, vamos a llamarlo así, con amistades, y los establecimientos lo que te permiten es que eso sea visible, eso sea controlado y eso sea cuidado.